Bien, saludos como siempre a todas aquellas personas que nos escuchan. Este es el primer programa de Criterio y Justicia con Ariel del año, porque obviamente somos humanos y tenemos que sacar tiempo para la familia y también para nosotros, ¿verdad? Claro. Aunque sí estuvimos muy activos en las redes sociales, opinando, comentando y haciendo algunas publicaciones informales. Pero ya estamos de vuelta. Gracias por escucharnos, por estar con nosotros aquí. Javier, saludos. Muy buenas y saludos para todas esas personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube. Saludos para la comunidad internacional, específicamente la comunidad de República Dominicana que radican en Estados Unidos, son fieles seguidores de este programa. Así es. Saludos para ellos. Miren, hay un tema que está en la mira internacional, que hay que hablar de eso sí o sí, porque involucra todo lo que tiene que ver con el derecho internacional. Y es la captura, se puede decir, porque hay gente que ha tenido diferentes términos para referirse a la situación de Venezuela. Unos hablan de dictadores, otros hablan de gobierno, algunos hablan de regímenes represivos. Los términos se están definiendo, se están usando partiendo de los intereses que la persona represente. ¿Es así o no, Javier? Sí, eso ahora mismo nosotros estamos viviendo en un mundo donde cada quien se está alineando a diferentes esferas de poder. Entonces, Bueno, es el partiendo, mundo multipolar claro, para allá. claro. Y eso que pasó con Nicolás Maduro, que lo vamos a hablar en breve, marca aún más la definición o el rumbo de la multipolaridad del mundo. Yo recuerdo que hubo en un programa que nosotros sostuvimos, donde analizamos casualmente la situación internacional y habíamos abordado lo que es la obra de Alexander Dugin, La Cuarta Ujú. República. Mira, si tú analizas esa obra, es una joya en términos de lo que está sucediendo hoy. Pero te decía al principio que el criterio de cada Sí, persona va a depender, va a depender de hacia qué esfera de poder en el mundo tú estás alineado. Por ejemplo, cuando tú ves una persona que te dice la captura de Maduro, tú dices, bueno, ese está dentro de la esfera del mundo occidental. Pero cuando tú ves personas que te hablan sobre un acto de guerra, que te hablan sobre una violación a la soberanía y que te hablan de un problema de injerencia extrema, entonces tú dices, ese está alineado a cierto sector de poder que confluye más con una ideología un poco sí, progresista. bien, pero las opiniones que vamos a emitir ahora en estos minutos del programa están enfocados a un asunto académico, a un asunto de lo que tiene que ver con el derecho internacional. Correcto. Vamos a ser, como siempre, profesionales en ese sentido y no es ningún asunto personal, ni estamos a favor ni en contra. Vamos a analizar todo lo que ha ocurrido desde el punto de vista del derecho internacional. Luego, cada quien que ajuste su conocimiento, su percepción, su convicción, como entiendas, porque hay que respetar el derecho de la gente a opinar como así lo quiera. Pero Correcto. hay un asunto que es objetivo en esto, que es el derecho internacional. ¿Cómo nace el derecho internacional y para qué y por qué nace el derecho internacional? Sobre todo el derecho internacional público, ¿verdad? Que es una Correcto. rama del derecho internacional que regula las relaciones jurídicas, asimismo, entre los estados y algunas organizaciones internacionales también. Eso es básicamente lo que es el derecho internacional público generalmente, porque como hay una situación que se está dando entre los estados del mundo, entre los problemas que hay entre Estados Unidos, Venezuela, entre China, Taiwán, entre Taiwán, entre China y Estados Unidos, entre Rusia, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, la OTAN, que es una organización internacional, todo esa menéutica que hay, ese manejo, corresponde al derecho internacional público. Ahora, sería bueno
que analicen cómo nace el derecho internacional en la edad moderna, podríamos decir. Ustedes saben que el derecho internacional coge fuerza a raíz de la fundación de la ONU, creo que para el año 1945. La ONU se funda a partir de la culminación o del término de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Termina la Segunda Guerra Mundial, los aliados ganan y se funda la ONU, la Organización de Naciones Unidas, para el año 1945, que también entra en vigencia la Carta de las Naciones Unidas, que define el marco regulatorio internacional entre los estados. ¿No es así, Javier? Claro. Entonces, el fin por lo cual se funda la Organización de las Naciones Unidas es principalmente, y me corrige si no estoy en lo cierto, es evitar una tercera guerra mundial. Simple. Ahí es que está Claro. eso. Por eso es que se define el marco regulatorio de las Naciones Unidas a través de la Carta de las Naciones Unidas y otros también acuerdos y tratados que se hicieron que fortalecen a las Naciones Unidas, fortalecen a la Carta de las Naciones Unidas. Para esos fines es que se fortalece todo ese sistema jurídico. Que te abordo ahí antes de que concluya con la parte tuya. Justamente en ese momento, a partir de la caída del Tercer Reich, la culminación de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU, es que se erige la arquitectura de seguridad en ese momento que Claro. tenía que ver con el derecho internacional. Exacto. Porque el derecho internacional no es más que una arquitectura de seguridad, Exacto. que es lo que se está discutiendo ahora mismo. Sí, y que de esa arquitectura de seguridad, y vamos a ser claros aquí, de los artífices de eso, los que se encargaron de definir el derecho internacional, fueron los aliados. Que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Rusia, que la gente debe recordar que Rusia, en ese momento la Unión Soviética, que no era Rusia, era la Unión Soviética, la Unión Soviética y Estados Unidos fueron aliados. Claro que sí. Incluso hubo un momento que la Unión Soviética se vio en dificultades para enfrentarse a Alemania, que Estados Unidos le envió acero, le envió comida y le envió incluso, eso está en la historia, vehículos, porque eran aliados. Incluso la Unión Soviética fue el primer país que entró a la Alemania nazi. Quien gana la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética. Entonces, si bien es cierto que Estados Unidos brindó ese tipo de apoyo que yo acabo de decir a Rusia, más cierto es aún que los muertos los pusieron los rusos. 2.700.000. No, se está hablando de 20 millones. Escúchame, lo que pasa es que yo tengo un lapsus con Ucrania y con la Segunda Guerra Mundial. Los rusos pusieron alrededor de 20 millones de muertos. Sí. La nación, los rusos no, los soviéticos. Los soviéticos, exacto. La nación que más muertos puso y fue la nación que detuvo a Hitler. Exacto. Hay que estar claro de eso. Entonces, tomando la idea de lo que estamos diciendo, quienes formaron esa arquitectura del derecho internacional fueron los aliados los que vencieron. Estamos hablando de la Unión Soviética, estamos hablando de Estados Unidos, de Inglaterra, Francia y también China. China, claro. Que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Ellos fueron los que construyeron esa arquitectura jurídica internacional, pero son los que están acabando, los que están solayando, los que están rompiendo con el derecho internacional. A excepción de China. Bueno, China es una potencia que va emergiendo económicamente y no a través del uso de las armas. De la fuerza, claro. De la fuerza. Como lo ha hecho la Federación Rusa, que a partir del
del 1991, cuando cae el bloque soviético, Y con la caída del muro de del Berlín, muro de Berlín. la disolución de la Unión Soviética, entonces más adelante se pasa a llamar la Federación Rusa. Exacto. Entonces Rusia ha utilizado la fuerza, que ha requebrajado el derecho internacional, hay que estar consciente de eso. Por ejemplo, cuando sometió a Chechenia, los chechenos, y ahora con la invasión a Ucrania, que justamente la invasión a Ucrania, todos los que tienen conocimiento sobre geopolítica, saben que detrás de eso lo que hay es el rompimiento de la arquitectura de seguridad mundial. Sí, pero esa situación entre Rusia y Ucrania sería bueno enfocarla en un programa completo para ella. Sí, porque es un Porque tema complejo. hay términos que se usan para definir la situación que se está generando entre Rusia y Ucrania, que pueden ser sujetos de análisis. Si es agresión, si es invasión, si es una operación especial, si está justificada la decisión de Vladimir Putin sobre la base de que la OTAN estaba acercando y utilizó a Ucrania como proxy, como una guerra proxy, todo eso. Eso hay que analizarlo en más profundidad. Pero lo cierto que tú dices es que esa situación no deja de ser un punto de análisis para lo que es el derecho internacional público y esa arquitectura que se conformó a partir de la creación de la ONU en el año 1945. Entonces, vamos a la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas te crea el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que está conformada, si no mal recuerdo, por 15 miembros, entre ellos los 5 permanentes, que son los que acabamos de mencionar. Que son los que realmente toman las decisiones. Son los que toman las decisiones. El órgano, uno de los órganos de las Naciones Unidas, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, no tiene ningún tipo de influencia en la toma de decisiones. Porque las decisiones de ella no son vinculantes. Por eso que ustedes escuchan, Javier, que dicen Gutiérrez, el presidente de la ONU, el director general de las Naciones Unidas, de la ONU, como usted quiera llamarle. Por eso lo que usted ve que lo que él dice cae en un vacío. Porque lo que no es vinculante. O sea, lo que él dice, él es un vocero, pudiéramos decir, hasta del Consejo de Seguridad de la ONU, que son los que toman las decisiones. Ahora, yo digo que el Consejo de la ONU está secuestrado por los 5 países que son permanentes. Porque cuando se someten allí algunas situaciones al consenso de ellos y de una u otra forma eso va en contra de los intereses particulares, lo vetan. Entonces, el problema es que si esos 5 países que estamos hablando de Estados Unidos, de China, de Rusia, de Francia y creo que de Alemania, si mal no recuerdo. Aunque Alemania, el armamento nuclear que tiene es el armamento de la OTAN, si mal no recuerdo. Ahora, ¿qué pasa? El Consejo de Seguridad de la ONU se conforma, para que lo analicemos desde el punto de vista del resquebrajamiento del derecho internacional, supuestamente como el órgano rector del mundo. Todas las sanciones que tienen que ver con, o que van en contra de naciones, de países, de personas que violentan el derecho internacional, tienen que nacer del Consejo de Seguridad de la ONU. Claro. Sin embargo, eso no sucede así. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo Estados Unidos, cómo la Comunidad Económica Europea utiliza las sanciones como arma sin pasar por el filtro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y eso lo han venido denunciando diferentes directores de Naciones Unidas, donde han establecido, y algunos presidentes de naciones muy grandes, como por ejemplo los presidentes de China, en este caso Xi Jinping, que han establecido, bueno, pero ¿cuál es la legalidad que tiene la sanción que pone Estados Unidos? Si Estados Unidos es un miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, para que esa sanción
sea legal, tiene necesariamente que ir al Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, no va. Es a raíz de ahí, desde ese principio, que empieza el resquebrajamiento del derecho internacional, que para mí, no sé la opinión tuya, pero para mí culmina con la situación que se vivió en Venezuela hace días. Ahora, vamos con la situación de Venezuela. Contexto. Todo el mundo sabe lo que ocurrió en Venezuela. Estados Unidos, con sus Fuerzas Armadas, con su Departamento de Guerra, que así es que se llama, articularon toda una estrategia con el fin de sacar a Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela, sobre la base de que Maduro era el líder de un cártel del narcotráfico que se llaman Los Soles, que ya hoy salió la información de que la acusación formal que se le ha hecho a Maduro en la corte en los tribunales federales de Nueva York, resulta que han quitado todo lo que tenía que ver con la imputación de carteles de Los Soles, porque aparentemente o no existe o fue una narrativa. Pero que hubo el órgano que tiene que ver con el combate a las drogas de la ONU, hace alrededor de menos de un año, dio un comunicado estableciendo que no había rastro del cartel de Los Soles. Exacto, pero hoy se confirma porque esa narrativa ya no está en la acusación que le han presentado. Entonces, Estados Unidos llevó a cabo una misión militar y pudo sustraer, pudiéramos decirle, apresar, detener a Nicolás Maduro, quien hasta ahora es el presidente de Venezuela, y llevarlo a Estados Unidos. Esa acción, esa conducta de Estados Unidos frente a Nicolás Maduro y a Venezuela, la pregunta es, ¿está dentro del marco del derecho internacional o es una conducta típica de un crimen internacional? Pero es que mira, primero tú te refieres a Maduro. Lo primero que tú debes de decir es a un presidente legítimo de un país soberano. Pero ahí vamos. Cuando yo no te menciono esa parte, es porque estoy analizándolo desde el punto de vista de la visión norteamericana. Para Estados Unidos, Nicolás Maduro no es un presidente legítimo. Y por eso, una de las situaciones que ellos justifican para la extracción de Maduro de Venezuela es que no es un presidente legítimo. Un concepto de Estados Unidos. Pero ahí, no hay una contradicción. Claro. Ahí hay una contradicción porque ya Maduro no está en Venezuela, está en Estados Unidos. ¿Qué ha dicho la gestión del presidente de Estados Unidos ahora? Que va a negociar con Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta y ahora toma el control del Ejecutivo de la presidencia de Venezuela. ¿Y qué dicen ellos? Tanto el presidente de Estados Unidos como Marco Rubio, que si la presidenta ahora de México, de Venezuela, hace lo que ellos quieren, pudieran entenderse. Que si las políticas que toma ahora la presidenta de Venezuela va orientada a proteger los intereses de Estados Unidos, todo va a ir bien. Incluso dijeron textualmente que no habrán elecciones en Venezuela porque no hay condiciones para eso. ¿Eso es derecho internacional? Pero cógeme el hilo de lo que estoy diciendo. Dicen eso. Implícitamente o explícitamente, esa narrativa ahora del secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una u otra forma le está dando legitimidad a Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta que ahora toma el control de Venezuela. Ahora, yo te digo una cosa, si Nicolás Maduro era un presidente ilegítimo, Delcy Rodríguez no nació de unas elecciones donde Nicolás Maduro fue electo presidente.
Lo que pasa Eso es, quiere decir que si usted está legitimando a Delcy Rodríguez como ahora presidenta de Venezuela, entonces la narrativa de que Nicolás Maduro no era el presidente legítimo se cae. pero que Porque ambos nacieron del mismo proceso electoral, donde se claro, supone en principio que claro, Nicolás Maduro resultó electo producto de un fraude. un fraude donde supuestamente ganó González Urrutia, Ujú. respaldado por María Corina Machado, que no Exacto. podía ser candidata en ese momento, porque hay que Por un, contextualizar bien las cosas. por un impedimento legal producto de un Claro. proceso que se le abrió a ella. Entonces, se decía, Estados Unidos vendió el discurso de que en Venezuela se hizo un fraude. El presidente no era legítimo, como tú acabas de decir. Pero ese fraude arrastraba a Delcy Rodríguez. Que es que Bien, ahora que es la la vice presidenta en encargada y con la funciones, que Estados Unidos pretende negociar. negociar. Entonces, pero oye, qué discurso, el discurso de Donald Trump. Cuando se produce el golpe de Estado en Venezuela, para mí fue un golpe de Estado. Para mí, desde el punto de vista del derecho internacional, podría caer más dentro del tipo, de la agresión. Y cuando tú termines, te voy a leer la tipificación de la agresión dentro del marco jurídico de las Naciones Unidas, de la Carta de las Naciones Unidas y del Estatuto de Roma. Termina. Mira, cuando se produce esa situación, que ellos a través de las milicias penetran en Estados Unidos una declaración de guerra y se llevan a Nicolás Maduro, la comunidad internacional que es afín a los intereses de Estados Unidos entendía simplemente que quien iba a liderar la situación en Venezuela por un asunto de consecuencia era González Urrutia, porque en todo momento se vendió la idea de que hubo un fraude. Sí, hubo un fraude. Maduro ganó con un fraude, pero para Estados Unidos y la comunidad internacional, quien gana las elecciones es González Urrutia. Pero ¿qué sucede? ¿Qué dice Pete Hegseth y qué dice Marco Rubio y Donald Trump? Que sencillamente María Corina Machado no tiene el respeto necesario No. en Venezuela. ¿Tú sabes en qué se traduce eso? En que lo que usted estaba hablando era mentira. Porque se supone que si María Corina Machado o González Urrutia, que ganó entre comillas la presidencia en Venezuela, tienen una alta popularidad y tienen un respeto dentro de la sociedad, como ustedes lo evidenciaron antes de suceder la situación con Maduro, entonces, ¿cuáles son los candidatos idóneos? Son ellos. Exacto. Y mira algo. Hay otro aspecto que hay que analizar y es la situación jurídica de Nicolás Maduro. La ONU reconoce a Nicolás Maduro como presidente, Pero porque él lo incluso dijo, participaron en todos los eventos de las Naciones Unidas, Venezuela participó y claro, todo eso, entonces y se tiene un reconoce. representante en Ahora, Naciones el Unidas. derecho internacional le da a los presidentes una especie de inmunidad que no pueden ser apresados, no pueden ser tratados de la forma como se trató a Maduro fuera de lo que es el marco del derecho internacional. De la única forma que un presidente puede ser investigado, perseguido y apresado es con un procedimiento que se haga a través de la Corte Penal Internacional que ordene una captura, lo que pasó con Saddam Hussein, ¿de acuerdo? Pero tú, Ahora, cuando un país de forma unilateral se abroga el derecho de ser la policía del mundo y entra a otra nación que dentro del marco del derecho internacional es un Estado independiente, libre y que goza del principio de la autodeterminación y todo eso, y hace lo que hicieron, entonces se traduce en una agresión. Y por eso yo te decía, hay 4 crímenes que son de vital importancia en el derecho internacional y que han sido sujetos de análisis por todos los países y que se han comprometido a respetar y hacer cumplir el derecho internacional. Miren, hay 4 crímenes. El primero es el genocidio. Recuerda, ¿verdad?
el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Son 3 de los 4 que tienen una vital importancia en el derecho internacional. El cuarto es la agresión. Ahora, yo te voy a definir aquí y me voy a permitir leerlo para que no haya confusión, como es un crimen internacional, para que no haya confusión. ¿Qué dice? Óigame, acto de agresión. Se entenderá por agresión, escuchen, el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, de conformidad con la resolución número 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1974, cualquiera de los actos siguientes, independientemente de que haya o no declaración de guerra, se caracterizará como acto de agresión y enumera una serie de 7 clases de actos que constituyen el tipo penal al que nos referimos, entre los que se incluyen la invasión de un Estado a otro. Claro. Óigame, toda ocupación militar que derive de los actos anteriores y que implique el uso de la fuerza, el bombardeo, el bloqueo de puertos o de costa de un Estado. Eso es para referirnos al crimen, al tipo penal de agresión. Ahora, hecha esa definición, yo te pregunto, ¿encaja dentro de las actuaciones que ha hecho Estados Unidos en Venezuela? Pero es que una de las discusiones que se dio en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que se celebró ayer, fue justamente esa. Una de las razones por la que el representante permanente de China ante Naciones Unidas, el representante permanente de Rusia, incluso algunos representantes de la Unión Europea, un poco más tímidos, y el propio director de Naciones Unidas, van en consonancia con lo que tú acabas de establecer. Sí. Y han dicho que apoyar este tipo de actividad resquebraja aún más el derecho internacional, porque ¿qué es el derecho internacional en términos base? La garantía de los pueblos. La garantía, exacto. El derecho internacional es la garantía que tiene cualquier presidente de una nación de que no se va a violentar su soberanía, ni de que ningún país, por su posición de poder, va a entrar en esa nación, se lo va a llevar preso, va a hacer lo que quiere. Miren, eso se trata el derecho internacional. Yo creo que los que principios, no existe hoy. yo creo que los principios y valores que fueron el sustento de la creación del derecho internacional y de esa arquitectura de seguridad internacional que tuvo como soporte también la creación de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, están desapareciendo. Y están desapareciendo por el comportamiento que están tomando los países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y te lo voy a describir uno a uno. Rusia, con la situación que está pasando en Ucrania, lo que pasó con Chechenia, con Georgia aquella vez, y otras situaciones que hay alrededor del continente europeo, porque Rusia también es parte de Europa. La situación de Estados Unidos con Venezuela, con otros países de Medio Oriente. Estoy hablando también de Francia y estoy hablando de Gran Bretaña, que le han dado la espalda al derecho internacional. Y esto lo justifico con las últimas declaraciones que dio el presidente Emmanuel Macron, presidente de Francia, que justificó la situación que se produjo con Nicolás Maduro
y está de acuerdo incluso con la captura de Nicolás Maduro. Ojo, no estamos defendiendo a Nicolás Maduro ni nada por el estilo. Estamos defendiendo el orden internacional y el derecho internacional. El orden internacional basado en reglas. Europa no se ha pronunciado en base a la situación de Venezuela. Y si lo ha hecho, ha sido tímidamente para no llevar la contraria a los Estados Unidos y al presidente Donald Trump. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes empezaron y quienes construyeron el derecho internacional público y esa arquitectura de seguridad se están encargando de destruirlo. Porque ya se necesita otra arquitectura de seguridad. Es que el problema es, Ariel, que ya tú no tienes a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como equilibrio de poder. Eso ya de la República, no, pero eso de la República Socialista Soviética, eso cumplió en su tiempo su objetivo. Cumplió su objetivo y era un equilibrio de poder. A raíz de que cae la Unión Soviética con la caída del muro de Berlín, ya a partir de ese momento nace una nueva arquitectura de seguridad. Ahí nace una nueva arquitectura de seguridad. Pero esa nueva arquitectura de seguridad que nace ahí, lamentablemente, nació con serios problemas de fondo. Por eso tú ves que a partir del 1991 el mundo ha venido convulsionando. Pero cuando tú analices el término de Gaza, lo que sucedió en Gaza, ya hubo un punto de no retorno. Ya lamentablemente el derecho internacional no existe. No, y las naciones no se pusieron de acuerdo, ni tampoco se unieron para apoyar la decisión que tomó la Corte Penal Internacional con la orden de captura que se dio en contra del primer ministro de Israel. De Netanyahu y de Yoav Galán. Sin embargo, esas naciones que se entendía que Europa era la cuna de la civilización, del derecho, de los principios y valores, que la Revolución Francesa dejó una enseñanza al mundo, hoy se han puesto de espalda al derecho, a esos principios y a esos valores, y están justificando situaciones como la de Venezuela, la de Gaza, y se olvidan de aquellos valores que le dieron fundación a la Unión Europea. Pero bien, vamos a ver, vamos a esperar qué va a pasar con este proceso de Nicolás Maduro. La justicia de Estados Unidos está manejando la situación, se quiera o no. Para legitimar la situación. Para legitimar. Sin embargo, vamos a ver cómo analizamos en otro programa el comportamiento de la estructura militar de Venezuela, que está bien cuestionada, porque parece que Barbecue tenía más seguridad que el presidente Nicolás Maduro. En un próximo programa vamos a analizar eso. Gracias por estar con nosotros. Este programa lo pueden ver por YouTube, lo pueden ver por Instagram, por TikTok y también por Facebook. Gracias por estar con nosotros. Saludos, Javier. Hasta la próxima.